contigo en la distancia. Hoy vamos a hablar un poco de esta obra que realizó Raffaello Sanzio, quien fue uno de los grandes protagonistas de la etapa renacentista. De hecho, es importante celebrarlo en este año porque son 500 años de su partida. En Italia y en varios lados del mundo se han realizado exposiciones para celebrar su pintura, que sigue siendo un referente fundamental adentro de la historia del arte. Esta Madonna se le conoce también con el nombre de la Madonna Peruzzi, justo porque perteneció a la colección de la familia Peruzzi, que era una familia florentina. Si observamos la obra, se puede ver cómo esta obra está inacabada. Y lo inacabado se puede ver y se puede percibir por lo que son las manos, el rostro de la Virgen. De hecho, hay otra versión que se encuentra en la National Gallery de Washington que guarda una gran similitud con esta y sí la obra está acabada. Es interesante porque a las dos obras se hicieron reflectografías infrarrojas, que son estudios científicos que permiten detectar lo que son los trazos pues más allá de la pintura, el dibujo preparatorio. Y lo que emergió es que ambas obras comparten el mismo estarcido y es interesante conocer ¿Qué significa la palabra estarcido? Porque nos habla de la práctica pictórica de Raffaello Sanzio. De hecho, Raffaello lo que solía hacer eran bocetos preparatorios en el papel. Según diversas composiciones, estudiaba algunas partes del cuerpo, como las cabezas, las manos, y luego, cuando había terminado estos bocetos, lo que hacía era hacer el dibujo en escala original sobre un cartón, un cartón, en inglés cartoon y en italiano spolvero, que en español le decimos estarcido. Y justo esta obra un poco nos ayuda a entender qué es el estarcido. Lo que hacía Raffaello era dibujar sobre este papel y luego él o algunos de sus ayudantes ponía puntos, orificios en todos los márgenes. ¿Y qué se hacía? Se tomaba este estarcido, se le ponía sobre una tabla, que era justo la obra como se la conoce hoy. La mayoría de las obras de esta etapa se realizaban sobre tabla, y es por eso que el pintor no podía pintar directo sobre la tabla, porque no podía permitirse ningún tipo de error. Lo que hacía era dibujar sobre un estarcido, llevar el estarcido a la tabla y con un pequeño saco lleno de polvo de carbón, lo que hacía era justo estarcir, en italiano spolverare, arriba, para que el carbón bajara de estos orificios y dejara en la tabla lo que es el trazo, lo que es el dibujo que luego obviamente se iba a retocar y a pintar. Esta obra nos ayuda a entender qué es un estarcido, porque como vemos es totalmente oscura. Esto porque quizá aquí no se logran detectar los orificios porque el vidrio impide investigar la obra de manera más atenta, pero seguro aquí quizá se haya aplicado esta técnica, que es justamente la técnica del estarcido. Desafortunadamente, el estarcido de esta obra hoy está perdido y tampoco contamos con los dibujos preparatorios, pero era algo muy usual que el artista conservara el estarcido, porque era una práctica común durante el Renacimiento. Si alguien entraba en el taller de Raffaello y de pronto apreciaba o le gustaba una obra, sí podía encargar otra versión, y a partir del estarcido se realizaba otra versión. Hay aquí diferentes hipótesis del por qué no concluyó la obra, pero también tenemos que tener presente que era práctica. Hay otras obras de Raffaello que no están concluidas. Un ejemplo es la Madonna que se encuentra en el Museo de Budapest. También esta Madonna no está concluida y no sabemos por qué. De esta Madonna hay unos dibujos preparatorios que están conservados en la galería, en los Uffizi de Florencia. Aquí hay varias hipótesis y pues no podemos afirmar ninguna hipótesis con certeza, pero puede ser que el maestro haya hecho el estarcido, haya pintado la obra de Washington y luego haya dado el estarcido a un allievo, a un estudiante que haya completado la obra. Lo que sí sabemos es que muchos críticos
afirman, muchos estudiosos, muchos expertos, incluso científicos, afirman que sí, esta obra la realizó Raffaello, y hay quien dice que no se puede asegurar con certeza porque la obra fue sujeta a muchas restauraciones. De hecho, cuando salió al mercado en Francia en el siglo XX, la obra ya había sido intervenida de manera muy pesada, como era práctica usual antes. Si se veía una obra inacabada, terminarla, justo porque se pensaba que así era la práctica de restauración. Entonces lo que hicieron, sobre todo en 2013 y en 2014, fue tratar de restaurarla, pero esta restauración era más bien una limpieza que iba a quitar todos aquellos trazos póstumos, todo lo que se realizó después para que saliera otra vez lo que es la mano de Raffaello. Pero es por eso que muchos expertos afirman que no podemos estar ciertos que aquí se pueda encontrar plenamente la mano de Raffaello porque la obra estuvo muy intervenida y por eso es difícil, pero hay muchos detalles que sí nos hablan, por un lado, lo que es la delicadez y el refinamiento de la técnica que se puede ver perfectamente de lo que son las manos. Aquí se ve también la influencia de Leonardo da Vinci, también las manos de Botticelli con estos dedos tan alargados, y también vemos un poco más trabajado lo que es el torso del niño. Entonces también la presencia de la punta metálica, que era una técnica que Raffaello solía utilizar, nos habla del hecho que sí, probablemente esta obra la vio Raffaello, quizá dio el estarcido al alumno que trató de hacer la obra, y cuando el alumno se presentó con algún tipo de duda, regresó al taller de Raffaello y Raffaello quizá ahí le ayudó a terminarlo. No lo sabemos, y la ciencia en este caso nos ha ayudado mucho porque gracias a los análisis hemos podido encontrar algún tipo de parangón con la obra de Washington, pero muchos datos quedan sin tener certeza, quedan abiertos, pero también esto es el encanto del arte, poder descubrir y volver a descubrir trazos que se habían ido con una restauración o que la ciencia nos ayudó a hacer emerger otra vez.